único pensamiento. Me daría por satisfecho si permanecemos varios días con este pensamiento en la cabeza. Es fácil de recordar. La actividad más importante de nuestra vida es la adoración a Dios. Esta es la frase que me gustaría que quedásemos con ella en nuestras mentes. ¿Cuál es la actividad más importante que podemos hacer en la vida? ¿Cuál es la actividad más importante? La adoración a Dios. No hay ninguna otra cosa más importante en nuestra vida que podamos hacer. Seremos capaces de quedar con esta frase en nuestras mentes, vamos a intentarlo. La actividad más importante es la adoración. Bueno, estamos en el capítulo 5 del Apocalipsis. Los capítulos 4 y 5 nos abren esa puerta, ¿verdad?, para ver un poco cómo es el cielo, o cómo será, o cómo va a ser, o cómo fue. No sé en qué tiempo tenemos verlo. En este caso hablamos en futuro, ¿verdad? Capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. ¿Cómo es el cielo? Bueno, lo que descubrimos en estos capítulos y lo que hay es una sola cosa: adoración. Adoración a Dios el Padre, capítulo 4, y adoración a Dios el Hijo, capítulo 5 del Apocalipsis. Y termina el capítulo 5 del Apocalipsis con adoración tanto a Dios al Padre como a Dios al Hijo. Adoración. Hemos visto en este capítulo 4, la semana pasada, cómo el foco de atención está en Dios el Padre, que está sentado en el trono. Y vemos la tremenda escena de adoración que se desarrolla allí. Y vamos a ver hoy, como en el capítulo 5, nos encontramos con posiblemente el momento más impresionante, no solo del Apocalipsis, sino de toda la Escritura. Podríamos compararlo este momento tal vez con el momento en el que el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, entrega su vida por nosotros. Es que esto realmente, el capítulo 5, viene a ser en parte una celebración de eso que ocurrió en la cruz del Calvario. Pero no es exactamente eso, como vamos a ver. Pero sin duda el capítulo más impresionante, a mi modo de ver, de toda la Escritura. Más impactante, más grandioso, más tremendo. Y en este capítulo vamos a encontrar sin duda cosas muy útiles y buenas para nuestra vida. Y en esta mañana vamos a hacer énfasis en una sola cosa, y es que la adoración es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante, no hay otra cosa más importante. Esto ya lo sabemos, hermanos. El problema es que necesitamos ponerlo en la práctica. Esa es la cuestión. Por eso es necesario insistir tanto. Qué momento tremendo se produce en este capítulo 5, con la entrada en escena del Cordero, es decir, el Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que ocurre allí. Entramos a la lectura y como el texto es denso, vamos a ir leyendo a medida que vamos comentando alguna cosa sobre el texto. Comienza este capítulo 5, en el verso 1, diciendo: «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos». Bueno, comienza con el y eso quiere decir que es una conjunción y está totalmente relacionado con el capítulo 4. Capítulo 4 y capítulo 5 tienen una relación muy directa, están conectados. A continuación de la escena anterior viene esta escena seguida, tiene relación directa con lo que ocurre en el capítulo anterior. Dice, un libro escrito por dentro y por fuera. El libro, tal como hoy lo conocemos, se inventó en el capítulo 2, en el siglo II. Por lo tanto, cuando el escritor Juan escribe un libro, está pensando y está hablando de un rollo, como eran los libros entonces. Eran rollos, algunos de muchos metros, y con columnas de aproximadamente 10 centímetros separadas, escritas, y estaban enrollados en dos
dos tubos de madera o dos maderas que se enrollaban, ¿verdad? Y se unían. Y se iba leyendo, a medida que se iba leyendo, se iba desplazando, abriendo un rollo y cerrando el otro rollo. Entonces entendemos mejor lo de escrito por dentro y por fuera. Esto quiere decir escrito por delante y por detrás. Sellado con 7 sellos. Cuando un rollo se ataba con unas cintas, le llamaban unas guitas, y esas guitas o esas cintas se sellaban con los nudos de esas ataduras con sellos. El único documento ordinario en aquella época que se sellaba con 7 sellos era el testamento. Y según el derecho romano, 7 testigos del testamento sellaban con sus sellos esos 7 cordones que ataban el rollo. 7 testigos, y para abrir ese rollo era necesario que estuviesen los 7 testigos o sus representantes legales. Tenían que estar presentes cuando se abría ese rollo. El rollo, por lo tanto, podíamos pensar, y hay quien dice, muchos intérpretes que lo consideran como si fuera el testamento de Dios, su última voluntad sobre los asuntos del universo. Es también probable y más coherente pensar que el tema de los 7 sellos nos habla y nos hace pensar de un profundo secreto, de un contenido totalmente oculto que nadie, como vamos a ver, puede abrir. ¿Qué es ese rollo? Bueno, como sabéis, se han vertido varias opiniones. Hay quien dice que es el libro de la vida del Cordero, el libro del Nuevo Pacto, el plan divino de la redención de Dios, el título de propiedad de los derechos de Cristo sobre el universo, podríamos decir un largo, etcétera. Es evidente, y lo que está clarísimo, que lo que hay en el rollo y en el libro tiene que ver con los acontecimientos finales de la historia, tal como la conocemos. Contienen los juicios divinos que sobrevendrán sobre la tierra y que desembocarán en el reino universal de Cristo. Verso 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Esta es la pregunta. ¿Quién es digno en rango, digno en cualidades espirituales y morales? Podemos pensar. Verso 3 dice: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Es decir, que no se encontró nadie en la creación. Cuando dice en el cielo, es evidente que hace referencia a todas las criaturas angelicales y celestiales. Cuando dice en la tierra, es evidente que hace referencia a los habitantes de la tierra. La raza humana tampoco está capacitada para abrir ese libro, ese rollo, porque, como sabemos, estamos bajo la maldición del pecado. Dice también, curiosamente, debajo de la tierra. ¿A qué se refiere? Es posible que sea una referencia al Seol. Y ahí sabemos que se encuentran los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Tampoco ahí se encontró nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Dice aquí, ni aún siquiera mirarlo. Y dice Juan en el verso 4: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Este llorar es un llorar en voz audible, llorar amargamente. ¿Por qué lloraba Juan? ¿Por qué lloraba Juan? Podemos pensar que si nadie podía abrir el rollo, parece que de alguna forma el plan de Dios podría frustrarse. Porque el hecho de abrir el rollo no solo implica revelar su contenido, sino que implica poner en acción los juicios de Dios. Porque si os fijáis en el Apocalipsis, a partir precisamente de este momento empieza a abrirse el rollo, empiezan a desatarse los sellos y empiezan a venir los juicios de Dios. Por eso es importante el momento que estamos también en el libro del Apocalipsis. Entonces, el abrir el rollo no solo es ver y leer lo que hay y punto, ver lo que va a pasar. El abrir el rollo implica poner en movimiento, ejecutar los juicios de Dios. Y obviamente, para esto, solo uno tiene la dignidad suficiente para poder abrirlo, como vamos a verlo ahora. Por eso Juan lloraba, porque el hecho de no abrir el rollo era
tremendo, no podía llevarse a cabo seguramente el plan de Dios. No es solo el mero hecho de no poder conocer lo que allí estaba, pero no podemos ahora meternos en la mente de Juan para saber lo que estaba pensando en aquel momento, pero posiblemente su lloro tenía que ver con esto. Verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay uno que está capacitado para abrir el rollo. Y aquí se mencionan 2 nombres. Como sabéis, estos 2 títulos, está dirigido lógicamente al Señor Jesucristo, pero son 2 títulos interesantes. El primero dice, León de la tribu de Judá. Y esto hace una clara referencia a la bendición de Jacob, poco antes de morir, que hizo sobre sus hijos. Allí en Génesis 49:9 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Una referencia clara. El león representa al rey de los animales, el poder sobre los enemigos. En la cadena trófica creo que se llama, ¿no? La que está en el lugar más alto, el león. Nos hace pensar en ese animal poderoso que transmite esa imagen de fortaleza, el león de la tribu de Judá, una referencia claramente mesiánica. Cuando los judíos piensan en el Mesías, o pensaban en el Mesías, piensan en un león, porque es para ellos una imagen mesiánica. Otra imagen mesiánica importantísima y clave es el segundo título que se le da, la raíz de David. Dice aquí, la raíz de David. Y esto es una referencia clarísima a una profecía que encontramos en Isaías, el capítulo 11. En Isaías 11, el verso 1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Como sabéis, Isaí es el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Si vamos al verso 10 del capítulo 11, acontecerá en aquel tiempo que de la raíz de Isaí, la cual estará puesta, dice, por pendón a los pueblos, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. Fijaros qué profecía, ¿verdad? La raíz, dice aquí, de David, raíz de David, haciendo referencia a su título mesiánico, es decir, el rey que viene. Dice que ha vencido, es decir, aquí vemos la imagen de Cristo como vencedor. Y el que haya vencido precisamente es expresamente lo que le capacita para abrir el rollo y para poder desatar los sellos y poner, por lo tanto, en marcha los juicios de Dios. Ha vencido. ¿En qué venció? Sobre la muerte, como sabemos, sobre el pecado y también sobre el diablo. Fijaros lo que dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Por lo tanto, es el único capacitado para juzgar y para desatar esos sellos que van a traer el juicio. No hemos de quedarnos pensando solo en el juicio, sino hemos de quedar pensando en qué viene después del juicio. El reino glorioso, universal y eterno del Mesías. Eso es lo que viene después de los juicios, pero es necesario que haya ese periodo de juicio sobre esta tierra para que se instaure por fin el reino del Mesías. Todo el juicio, dice, dio al Hijo. Y un texto muy conocido, Mateo 28:18, que nos habla de ese rango y de esa autoridad que tiene, con la que es investido el Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tiene el Señor Jesucristo para poner en marcha esos juicios. Dice el verso 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Fijaros en el tremendo contraste que encontramos aquí. El verso anterior se nos está hablando, o dos versos anteriores, el anterior, nos está hablando de qué, del Mesías, del león, del rey. Sin embargo, después, muy poco después, Juan abre sus ojos y ¿qué ve? No ve un león, no ve un rey. ¿Qué es lo que ve? Dice un cordero. Qué contraste tremendo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un león y un cordero? ¿Qué tiene que ver, podemos decir, un cordero con un león? El cordero es considerada la más mansa de todas las criaturas. La más mansa de todas las criaturas. Porque es un animal que incluso cuando es sacrificado ni siquiera se queja. Ni siquiera emite un grito, como hace, por ejemplo, el cerdo, que conocemos bien aquí, ¿verdad?, cuando se hace la matanza del cerdo. El cordero no emite ningún tipo de quejido. Lógicamente, entiendo que se quejará, pero no lo hace, por lo menos de voz audible. Yo personalmente no he asistido, y espero no hacerlo, a ningún sacrificio de algún cordero. Pero es un animal que se considera, así lo considera también la Escritura, el más manso de todas las criaturas. ¡Qué contraste! Juan, esperando ver un león, un rey, ve un cordero. Creo que esto es un mensaje claro y nos hace una referencia clarísima al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y es precisamente allí en la cruz donde se cimienta su victoria, en la cruz de Calvario. El término cordero, que aparece aquí curiosamente, no es el mismo término que se utiliza en las otras partes de la Escritura. Aparece en Jeremías, hablando de cordero, este término, que aparece aquí, pero las otras partes donde aparece cordero, aunque sí se habla del mismo animal, es otro término distinto. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del cordero? En este caso, la palabra que se utiliza aquí es arnión. Y ahora vamos a ver que aparece en todo el Apocalipsis 29 veces este término cordero, el cordero, arnión. Podemos pensar que se utiliza para marcar un contraste con terión. Terión es bestia, y la bestia la vamos a encontrar en el capítulo 13, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero es curioso que Dios utiliza el cordero para dar la victoria. Posiblemente sea un mensaje para decir que lo más débil de Dios es infinitamente más poderoso que el enemigo. Un cordero. Dice aquí un cordero como inmolado. Es decir, inmolado es literalmente matado. Específicamente, inmolar es sesgar, cortar el cuello, degollar. Eso es lo que es inmolado, porque precisamente los corderos lo que se hacía era cortar el cuello. Se recogía sangre y pues esa sangre se utilizaba para esparcirle para, como sabéis, los sacrificios. Pero lo que veía Juan era un cordero con el cuello cortado, seguramente con sangre o restos de sangre. Entonces, por eso podía reconocerlo. Pero curiosamente, aunque era un cordero con el cuello cortado, estaba de pie. Estaba vivo. Un cordero con el cuello cortado necesariamente tiene que estar muerto. Este cordero estaba vivo y aunque a pesar de que tenía las marcas de estar degollado, estaba vivo porque venció la muerte. ¿Qué nos dicen otros textos acerca del cordero de Dios? Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Seguramente se sorprendieron todos los que escucharon esta revelación de Juan el Bautista. En 1 Pedro 1:18 se nos dice: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Y en Isaías 53, un texto conocidísimo también por todos: «Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca». La imagen del cordero nos lleva necesariamente al sacrificio sustitutorio del Señor Jesucristo. Siete cuernos se nos dice que tenía este cordero. 7 cuernos. Y los cuernos simbolizan poder.
también simbolizan honra. Y el número 7, como sabéis, está relacionado con la perfección. Podemos pensar que se nos habla o pensamos en omnipotencia, la omnipotencia, el poder de Dios, en este caso expresado en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué sabemos que los cuernos significan eso? Si vamos a Deuteronomio 33:17, dice allí Moisés en su bendición: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas o sus cuernos como cuernos de búfalo. Con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. En los Salmos hay varias expresiones que nos hablan de lo que implica y significa los cuernos. ¿Qué ocurre? Que teníamos que ir a la versión de 1909. A medida que avanza el lenguaje, a veces se pierden cosas. Y el texto original del Salmo 12:9, bueno, leo el texto normal de la versión que solemos usar, la Reina Valera 60, Salmo 112:9, dice que aquel que teme, que confía en Jehová, dice que reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Fijaros, su poder será exaltado en gloria. Si vamos a la versión de 1909, dice lo siguiente: esparce da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria. Salmo 148:14 dice: ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos. Que si lo leemos en la versión del 60 dice: él ha exaltado el poderío de su pueblo. Cuando en la Escritura se habla de cuernos, se habla de poder, se habla de reinado, se habla de autoridad, también podemos relacionarlo con honra. Por lo tanto, 7 cuernos, porque aunque es un cordero, es poderoso, omnipotente. Y 7 ojos. Y para pensar qué es los 7 ojos no tenemos que hacer ningún esfuerzo interpretativo, porque la Escritura mismo nos dice que son los 7 espíritus de Dios, dice que son enviados, dice, por toda la tierra. Es decir, es el Espíritu Santo en toda su plenitud, porque el 7 está ligado a la perfección, a la plenitud, que irá por toda la tierra precisamente para ejecutar los juicios de Dios. El verso 7, estamos ya desde el capítulo 5, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios Padre entrega el rollo al Hijo, en el cual, en ese rollo, están los juicios que llevarán, como dije antes, a culminar en ese reinado de Cristo. Y como dije antes, también esto sugiere que es el Hijo, al quitar los sellos, el que pone en marcha, el que ejecuta esos juicios de Dios. Le da el rollo, por lo tanto, al Cordero, y dice verso 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El hecho de que el Hijo tomara el libro, o el rollo, desencadena una alabanza triple. Vemos en este texto 3 momentos de alabanza. En primer lugar, vemos los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Después vemos un segundo momento de alabanza que parece, por el texto, que es distinto, porque dice: y vi, en otro momento, vemos que hay otro momento donde hay incontables ángeles alrededor del trono adorando a Dios. Y después, en último lugar, el tercer momento de alabanza, vemos a toda la creación alabando a Dios. Esta alabanza triple se desencadena. Y cuando hubo, fijaros, tomado el rollo, entonces el Señor Jesucristo con el rollo en la mano para empezar a desatar esos sellos, romper esos sellos y desatar esas cuerdas que atan al rollo para empezar a ejecutar los juicios. En ese momento se desarrolla, al tener el rollo en la mano, la alabanza, porque Él es el que tiene todo el poder, porque Él va a llevar a cabo su plan. Tenían, dice aquí, arpas, y las arpas, como sabéis, es el instrumento clásico de alabanza por excelencia. Cuando un judío pensaba o piensa en la alabanza y piensa en la canción, piensa necesariamente en el arpa, porque el arpa era el instrumento tradicional, por lo tanto tenían arpas
para alabar al Señor. Y dice también copas llenas de incienso, copas llenas de incienso, que son, dice, las oraciones de los santos. Bueno, hay quien dice que no son los santos de toda la historia, sino los santos solo que están en el momento de la gran tribulación. Bueno, yo creo que entrará aquí lo que dice es oraciones de los santos. Por lo tanto, en estas copas está tu oración, hermano, y está mi oración. Yo creo que sí, que están nuestras oraciones ahí. Ahora bien, yo me pregunto, y os pregunto, ¿qué oraciones mías van a estar allí en aquella copa? ¿Qué oraciones mías van a estar? ¿Están todas las oraciones o estarán las oraciones que dan honra y gloria a Dios? ¿O estarán las oraciones de adoración a Dios, me pregunto yo? No sé cómo lo veis, pero yo pienso que lo que hay en esas copas son oraciones de adoración a Dios. Creo que aquí hay una enseñanza importantísima para nosotros, porque seguramente las oraciones que piden por nuestra salud no están aquí, en esas copas. Las peticiones por nuestro bienestar, que son legítimas, no estoy diciendo que no, que son legítimas, pero posiblemente no están aquí. Aquí las oraciones que están son las oraciones de adoración a Dios. Y sería absurdo que estuviera otro tipo de oración, porque estamos en el contexto de oración, de darle gloria a Dios. Y de aquí se extrae para nosotros una aplicación importantísima, y tenemos que pensar, o una consulta, una pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuánto de adoración hay en nuestras oraciones? ¿Cuánto de adoración hay a Dios? Creo que es bueno que reflexionemos sobre esto. Ahora, no nos olvidemos de la frase con la que he empezado y con la que dije que me gustaría que quedásemos. Está escrito en los papeles ahí. La adoración es nuestra actividad más importante. Lo que ocurre aquí en el cielo es una cosa, adoración. No hay otra cosa. En nuestras vidas, porque nosotros vamos para el cielo, vamos para ese camino, estamos ya en el reino. De momento se desarrolla de forma espiritual, pero llegará un día que estemos allí y que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer allí? Vamos a adorar, no vamos a hacer otra cosa. Y cuando digo adorar, esto no quiere decir, como la idea que nos han metido muchas veces desde pequeños, que vamos a estar en un culto eterno, cantando por la eternidad. No, esto no quiere decir la adoración, ¿verdad? Adoración es mucho más que eso, como intentaremos ver un poco más adelante. ¿Cuánto de adoración hay en tus oraciones? ¿Cuánto de adoración hay en mi vida hacia Dios? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Como sabéis, el incienso subía allí en el Antiguo Testamento. Dios ordenaba que se quemara incienso como olor agradable delante de Dios. Allí van a estar nuestras oraciones delante de Dios. Dice el verso 9, y cantaban un cántico nuevo, o un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bueno, aquí tenemos que ir a una mejor traducción de este texto, que es la Biblia de las Américas, que dice lo siguiente. Digo mejor, no porque yo lo haya estudiado profundamente, sino porque es lo que dicen los entendidos, los que han estudiado a fondo este texto. Dice la Biblia de las Américas lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios, literalmente dice, de toda tribu, pueblo y nación. La Biblia de las Américas dice: compraste para Dios a gente, añade ese término gente para que se pueda entender, de toda tribu, lengua y nación. Es importante esto porque cambia mucho el sentido. Parece ser que en los mejores manuscritos los seres angelicales no se atribuyen la redención a ellos mismos. Decían: nos has redimido. Esto es lo que cantan, lo que están cantando los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes.
contextualmente tampoco tendría sentido, porque la redención, redimir, solo se ha redimido en este sentido la raza humana, o nosotros, el linaje humano, hemos sido redimidos. Aquí el texto parece ser más fiel al original, dice que has redimido, has comprado para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. Después hay otro matiz importante en cuanto al reino, como veremos más adelante. Dice aquí el texto que cantaban un nuevo cántico, y nuevo no necesariamente por reciente, pero sí tal vez por las nuevas cosas que Dios hace, que Dios está haciendo. Muchas veces la Escritura se alaba y se expresa un cántico nuevo por las nuevas misericordias. Lo cierto es que aquí Dios está haciendo y va a hacer algo nuevo. Empieza a ejecutar los juicios, o va a empezar a ejecutar los juicios, como veremos, empezaremos a estudiar ahora durante meses, ¿verdad? Estudiaremos esos juicios, pero que van a culminar con ese reinado. Entonces eso es algo nuevo que Dios está haciendo. Cantaba un cántico nuevo. Ahora bien, tenemos que pensar, viendo este versículo, ¿por qué era digno? Y hacernos la pregunta, ¿por qué era digno el Cordero? ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las claves? Dos cosas se nos dicen aquí. Porque fuiste inmolado, es decir, porque fuiste muerto, fuiste sacrificado. Y en segundo lugar, con tu sangre has redimido para Dios. Y aquí el texto redimido no es la palabra típica que conocemos como redimir. Aquí es comprar. Ya sé que redimir también se utiliza como comprar, pero técnicamente es otro término. Hay un término específico para redimir. Pero aquí no se utiliza ese término. Aquí se utiliza literalmente el término ir al mercado, agorazo, ir al mercado. Es decir, has comprado, has ido al mercado a comprar. Este es el término que se utiliza aquí. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque fuimos comprados para Dios, fijaros, para Dios. Y el precio que se ha pagado por esa compra no fue otro que, como dice aquí, la sangre de Cristo. Esto significa o representa precisamente la muerte sustitutoria del Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en este sentido, Dios nos ha comprado, le pertenecemos a Dios, somos una posesión suya. Tenemos que pensar que el fin de la salvación, el fin del Evangelio, es precisamente el ser para Dios, el ser de Dios. Y a veces nosotros hemos hecho un evangelio centrado en nosotros, pensando que el centro del evangelio somos nosotros. Y enfocamos a veces las cosas en cuanto a nosotros. ¡Qué maravilla! Dios me salvó. Y entonces yo estoy salvado, redimido, y es cierto. Pero realmente el énfasis del evangelio y el fin del evangelio último es Dios. Es decir, que Dios nos compra para ser suyos. Y por lo tanto para darle toda la gloria a Él. Nos debemos a Él. Y con tu sangre has redimido para Dios, para ser de Dios. Has comprado para Dios. Esta es la idea aquí. Si hemos sido comprados para Dios, bueno, hay un texto que yo lo tenía por aquí. Sí, ya lo veo, efectivamente, 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, dice, por precio habéis sido comprados, y aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20 utiliza el mismo término que se utiliza aquí en el Apocalipsis. Habéis sido comprados, de comprar, de ir al mercado. Habéis sido comprados. Por tanto, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios, los cuales son de Dios. ¿Cuál es la actividad más importante que podemos hacer en la vida? ¿Cuál es la actividad más importante de nuestra vida? Es adorar a Dios. No nos olvidamos de esto. Dice el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Verso 10. Los entendidos también indican que
no es una traducción del todo correcto, a pesar de que es una traducción excelente. La Biblia que tenemos, la Reina Valera 60, es una traducción excelente, excelente. Pero, lógicamente, como todas las traducciones, siempre tiene alguna cosita, ¿verdad? En este caso también la Biblia de las Américas parece que tiene una traducción que se ajusta un poco más a lo que dicen los mejores textos originales. Dice, y los has redimido, estoy yéndome, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Como veis, cambia, lógicamente, el sentido. No es los has hecho reyes, o nos has hecho para nuestro Dios reyes, sino los has hecho porque están cantando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, acordémonos de esto, y ellos dicen, has redimido de todas las tribus y lenguas para Dios, dice, y los has hecho un reino, les has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El reinado que se habla aquí no es el reinado espiritual, que eso lo estamos viviendo ya, es el reinado físico aquí real del Mesías. Y el reinado del Mesías es un reinado eterno, es un reinado eterno. La Biblia dice con mucha claridad, Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado por otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. No es un reino provisional el reino del Mesías. Daniel 7:14, por poner otro ejemplo, hay muchísimos textos más. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es un reino eterno que tiene un prólogo de 1000 años, que es el milenio. Pero el reino de Dios, el reino del Mesías, es eterno y es un reino universal. No nos olvidemos de esto. No es que haya un milenio que es provisional y después viene el reino, no. El milenio es como si fuera el prólogo de ese reino eterno del Mesías. El reino que está hablando aquí es precisamente ese tiempo del milenio. Reinaremos con el Señor sobre la tierra, no dice en el cielo, sino sobre la tierra. Y eso ocurrirá, como estudiaremos más adelante, durante 1000 años. El verso 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Literalmente dice miríadas de miríadas. Quiere decir incontables, la expresión. Realmente, aunque el término original viene a decir de 10.000 en 10.000, no quiere decir que haya menos de millones, sino quiere decir que son incontables. Aquí arranca la segunda escena de adoración, o la segunda, vamos a decir, escena de alabanza. En este caso, son esos número incontables de ángeles alrededor del trono. Y dice, verso 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora bien, si os fijáis en el texto, muchas veces leemos deprisa, y yo reconozco que siempre he interpretado este texto de otra manera. El texto no dice que estén cantando. ¿Dónde dice que estén cantando? Los que cantan es en el primer tiempo de alabanza, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Aquí dice, decían a gran voz. No, por lo tanto, podemos considerar que no están cantando, sino el texto directamente lo diría. ¿Y qué es lo que decían? Lo que dicen es que el Cordero es digno, es merecedor. ¿Qué significa digno? Ser digno significa ser merecedor. Y es curioso porque el Señor Jesús en su primera venida, de alguna forma, se despoja de varias cosas, entre ellas algunas de las que menciona aquí. Se despoja de su gloria, es evidente. Se despoja de sus riquezas, porque siendo rico se hizo pobre. De alguna forma, de su honra, porque aquí no fue honrado. De su alabanza, porque aquí no fue alabado, salvo por un grupo muy pequeño. Pero cuando vino que fue despreciado. De alguna forma se le sacaron estos atributos. Desde luego no se despojó de su sabiduría, de su poder tampoco, aunque de alguna forma se limitó, se autolimitó. Tenemos que pensar ahora en Filipenses 2, ¿verdad? Siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo. Sin embargo, en este momento, aquí el Cordero parece que vamos a volver a atribuirle lo que le pertenece, porque es digno. ¿Y qué es lo que le pertenece? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No podemos pararnos en cada una de estas palabras, pero desde luego que sería a lo mejor interesante. Pero aquí lo importante es que pensar quién es el protagonista, quién es el centro de atención. ¿Quién está en el centro de la escena? El Señor Jesucristo. Y esto es algo importante para nosotros. Y es que toda la gloria es para Dios. Y tiene que ser, y tenemos que dársela a Dios. ¿Qué aprendemos de la adoración en este texto? Aprendemos que la adoración es atribuirle a Dios todas las riquezas. Adoración es atribuirle toda la sabiduría. Adoración es atribuirle toda la fortaleza, el poder. Adoración es honrarle, darle toda la honra que le corresponde. Darle toda la gloria que le corresponde y darle toda la alabanza. Esto es adoración. Verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Entramos ahora en el tercer tiempo de alabanza, porque ahora parece que Juan mira hacia otro lado. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, y al que está sentado en el trono y al Cordero, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto es lo que decían. Toda la creación. Podemos pensar que los seres inteligentes de la creación o los seres capacitados de la creación, o podemos extenderlo a toda la creación, no sabemos exactamente, pero aquí dice toda la creación, aquí dice todas las cosas que en ellos hay. No sabemos hasta qué punto la dimensión de la alabanza que puede expresar la adoración a Dios, pero es obvio que los seres inteligentes van a hacerlo. Dice, toda la creación va a rendir la gloria a Dios. Ahora, no solo a Dios Hijo, en este caso al Cordero, si os fijáis también a Dios Padre, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la actividad más importante que se desarrolla en el cielo? Por lo menos en este momento, la adoración. ¿Cuál es la actividad más importante que se va a desarrollar en el cielo durante la eternidad? La actividad más importante es lo que leemos en la Biblia, es la adoración. ¿Cuál es la actividad más importante que se debe desarrollar en tu vida? No es otra, por lo tanto, que la adoración. Esta es la actividad más importante. Y terminamos con el verso 14. Y los 4 seres vivientes decían amén, es decir, que así sea o así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así termina esta escena, con el así sea de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos postrándose ante Dios en actitud de adoración. La adoración es una actitud ante Dios, es una actitud. Y lo que mejor expresa esa actitud es una posición física, el postrarse, como dice aquí, el postrarse. Eso es lo que mejor expresa la adoración a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza para adorar, la raíz de esa palabra precisamente es postrarse. Postrarse ante Dios. En este caso, adorar, alabar, adorar, tiene más que ver en nuestro lenguaje con hablar bien, con ensalzar, con alabar, tiene más que ver con eso. Pero va mucho más allá de eso. El lenguaje se queda corto, porque la adoración es una actitud. La adoración es postrarse ante Dios. Y en este caso, nos dice el texto que no nos dice que hayan dicho en este momento nada los 24 ancianos. Y sí, aquí podemos encajar, como ya se mencionaba antes, la adoración en silencio, que esto también es posible. Podemos adorar en silencio. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Aquí no dice, y dijeron o cantaron, no dice, no lo sabemos exactamente. Pero se postraron sobre su rostro y aunque estuvieran en silencio,
adoraron también a Dios. Porque también se puede adorar a Dios en silencio, porque la adoración es una actitud. Y la adoración está o debe estar en todas las áreas de nuestra vida. En esta mañana, en la predicación, tiene que haber adoración. Si esta mañana yo en esta predicación no he adorado a Dios, ha sido inútil. La adoración tiene que estar en nuestras oraciones. La adoración tiene que estar en nuestros cánticos. Pero la adoración, creo que se mencionaba también antes, ¿verdad? Tiene que estar en nuestra forma de vivir también a Dios, en nuestra obediencia. La adoración es una actitud hacia Dios. Y lo que mejor expresa esa actitud es postrarnos ante Él, humillarnos ante Él y darle toda la gloria, la honra y el honor. Hay unas preguntas aquí en las hojas que, si bien podemos pensar para contestarlas o reflexionar sobre ellas en el jueves o en los grupos de hogar. La adoración es nuestra actividad más importante. ¿Crees o creemos que tenemos necesidad de reenfocar la adoración en nuestra vida? ¿Qué es la adoración y cómo se manifiesta en la práctica? ¿Cuánta adoración? Esta pregunta ya la hice, hay en tus oraciones y en mis oraciones. Yo personalmente creo que necesitamos reenfocar nuestra vida de adoración y ya no considerarla solamente como la actividad más importante, sino que pase a ser la actividad más importante de nuestra vida. Y yo alguna vez lo dije y vuelvo a repetirlo. ¿Por qué destacaron los grandes hombres de Dios en la Biblia? ¿Por qué destacaron? Destacaron por muchas cosas, pero si nos fijamos por una especialmente, y se hicieron grandes, entre comillas, porque el único grande es el Señor Jesucristo, el único grande es Dios, como hemos visto. Pero, ¿por qué Abraham fue un hombre de Dios tan grande? No fue por mentir, que mintió, como sabéis, y tuvo sus errores y sus problemas. Fue un hombre de Dios porque supo adorar a Dios, no por otro motivo. Porque estuvo dispuesto a presentar su propio hijo en adoración. Y Dios le dice, por cuanto has hecho esto, te voy a bendecir. Porque fue un hombre de adoración. Y sus vecinos así lo reconocían. Tú eres como un príncipe, un hijo de Dios entre nosotros. ¿Por qué David fue un hombre tan grande, un hombre de Dios tan grande, David considerado? David es el que se considera el trono de David, el trono más grande. No hay otro trono más grande, y es por el que viene el Señor Jesucristo. ¿Por qué David fue un hombre tan grande? ¿Por su homicidio? ¿Por su cantidad de pecados que cometió y que muchos aparecen registrados en la Escritura? No. Fue tan grande porque fue un hombre de adoración. Porque incluso cuando murió su hijo, porque Dios lo había castigado, se levantó y postrado adoró a Dios, porque supo ser una persona de adoración. Seremos grandes en este sentido cuando aprendamos, cuando llevemos a la práctica esta frase, que la adoración es lo más importante. Debemos llevar a la práctica en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, porque efectivamente aprendemos en tu palabra que la adoración es lo más importante, lo más grande que podamos hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida tú seas el centro, tú seas el eje. Y que ayúdanos a pensar que realmente tú estás en el centro y que solo tú eres digno, y así queremos reconocerlo en esta mañana. Solo tú eres digno de la gloria, de la honra, del honor. Y nosotros, siendo indignos, estamos asombrados porque nos has hecho dignos. Y recordamos ese momento, la cruz del Calvario, porque es un momento especial para nosotros, porque allí se gana la victoria para nosotros, tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque no hay ningún mérito en nuestras vidas, pero sí todos los méritos son tuyos. Te pedimos que nos ayudes a que en nuestras vidas seamos personas de adoración, que en nuestras oraciones, en nuestra forma de hablar, en lo que hablamos, en nuestros cánticos haya adoración, en nuestra actitud, en nuestra vida haya adoración a ti. Ayúdanos a ser adoradores, esos adoradores que tú buscas. Te rogamos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición hasta esta tarde.
En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.